Aquella madrugada respondimos una llamada extraña desde una vieja estación de radio. Pensamos que eran locutores asustados por su propio programa de terror, hasta que encontramos el estudio vacío, los micrófonos encendidos y una voz respirando justo detrás de nosotros. La voz que salía del estudio 3. La llamada entró a las 2:17 de la madrugada, durante una tormenta que llevaba horas golpeando la ciudad de Saltillo. Yo llevaba 12 años trabajando como policía estatal y estaba acostumbrado a atender reportes absurdos en horarios imposibles. Gente alcoholizada, vecinos paranoicos, alarmas falsas. Nada que realmente me sorprendiera. Esa noche patrullaba con Mauricio, un agente recién transferido desde Monterrey. Era callado, demasiado serio para su edad, y desde que subió a la unidad no había soltado el rosario que llevaba enrollado en la muñeca. La operadora sonaba confundida cuando nos pasó el reporte. Estación de radio La 660. Dicen que alguien está dentro del edificio, pero no saben quién. Eso fue todo. No había denuncia de allanamiento, tampoco gritos ni violencia. Solo ruidos. La lluvia caía tan fuerte que apenas podíamos ver la carretera mientras avanzábamos hacia la periferia industrial donde estaba la emisora. El lugar quedaba apartado, rodeado de talleres abandonados y bodegas oxidadas. Una zona muerta después de medianoche. Recuerdo perfectamente la sensación que tuve al ver el edificio. Era una construcción vieja de concreto gris, de 2 pisos, con antenas enormes sobresaliendo del techo como huesos metálicos. Algunas ventanas estaban iluminadas, aunque el resto del lugar permanecía completamente oscuro. La puerta principal estaba entreabierta. Eso ya era extraño. Entramos anunciándonos como siempre, esperando encontrar a 2 locutores nerviosos exagerando por cualquier ruido. Pero apenas cruzamos el vestíbulo sentí algo raro. El silencio. No era un silencio normal. Era uno pesado, sofocante, como si el edificio absorbiera el sonido. Incluso nuestros pasos parecían apagarse antes de rebotar contra las paredes. La recepción estaba vacía. Había vasos de café recién servidos sobre un escritorio y una consola de audio seguía encendida detrás del cristal del estudio principal. Las luces rojas de transmisión parpadeaban lentamente. La radio seguía al aire. Entonces escuchamos la voz. Una mujer hablaba desde los altavoces distribuidos en el techo. Pero no estaba conduciendo el programa. Lloraba. Una respiración quebrada, húmeda, acompañada por una especie de susurro apenas entendible. Mauricio me miró incómodo mientras intentábamos localizar de dónde venía la transmisión. Subimos al segundo piso. Allá encontramos el estudio 3. La puerta estaba cerrada por dentro. Golpeé varias veces identificándome como policía, pero nadie respondió. Solo seguía escuchándose aquella mujer llorando detrás de la puerta. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. La voz dejó de llorar. Y comenzó a decir mi nombre. No oficial. No ayuda. Mi nombre completo. Despacio. Como si me conociera desde hace años. Sentí un vacío horrible en el estómago. Mauricio se puso pálido. Me preguntó si yo conocía a alguien ahí dentro. Le dije que no. Pero mentí. Porque esa voz sonaba exactamente igual a mi hermana. Mi hermana Laura había muerto 4 años antes en un accidente automovilístico. Retrocedí instintivamente mientras la voz seguía hablando desde el estudio cerrado. Daniel, abre la puerta. Nunca olvidaré cómo sonó aquello. No parecía una grabación.
Era ella. La misma voz suave, la misma manera de pronunciar mi nombre. Mauricio comenzó a rezar en voz baja. Yo intenté racionalizarlo. Tal vez algún imitador. Alguna broma enferma de los locutores. Pero entonces escuchamos algo golpeando desde el interior. No golpes normales. Parecía que alguien arrastraba las uñas contra la madera desde adentro. Saqué mi arma. Entre los dos forzamos la puerta hasta romper la cerradura. Y el estudio estaba vacío. Completamente vacío. No había ventanas abiertas ni otra salida. Solo los micrófonos encendidos frente a una silla giratoria que todavía se movía lentamente, como si alguien acabara de levantarse de ahí segundos antes. Lo peor fue el olor. Un olor húmedo y podrido. Como ropa mojada olvidada durante semanas. Mauricio encontró entonces algo debajo de la consola de sonido. Un cassette viejo. Todavía húmedo. No entendíamos qué hacía eso ahí, pero cuando lo reprodujimos en uno de los equipos del estudio sentí que la sangre se me congeló. La grabación comenzó con interferencia. Después se escuchó un accidente. Llantas derrapando. Metal retorciéndose. Y finalmente, la voz de mi hermana llorando. El mismo accidente donde murió. Retrocedí inmediatamente. Eso nunca había sido grabado. Nunca existió ningún audio del choque. Nadie pudo haber tenido acceso a algo así. Mauricio apagó la grabadora temblando. Me preguntó qué demonios estaba pasando y antes de que pudiera responder, todas las luces del segundo piso se apagaron. El edificio entero quedó sumido en oscuridad. Solo permaneció encendida la luz roja de al aire. Entonces comenzaron los pasos. Lentos. Arrastrándose por el pasillo exterior. No corrían. No intentaban esconderse. Simplemente caminaban alrededor del estudio. Escuchábamos claramente cómo algo pasaba frente a la puerta una y otra vez. Arrastrando los pies. Raspando las paredes. Mauricio quería salir inmediatamente. Yo también. Pero cuando intentamos abrir la puerta, esta no se movió. Algo la sostenía desde afuera. Empujamos con fuerza mientras los pasos se detenían al otro lado. Después vino la respiración. Una respiración profunda, enferma, pegada al vidrio pequeño de la puerta. Y una voz masculina habló apenas susurrando. No debieron entrar. La luz roja comenzó a parpadear violentamente. Los monitores del estudio se encendieron solos mostrando una transmisión antigua de seguridad. Aparecían los dos locutores de la estación sentados exactamente donde nosotros estábamos. La fecha marcaba 1998. Ambos parecían aterrados. Uno de ellos repetía que había alguien dentro del edificio. El otro juraba que seguía viendo a una mujer caminar por el segundo piso. La grabación avanzó unos segundos. Y entonces vimos algo detrás de ellos. Una figura alta. Demasiado delgada. Parada en la esquina del estudio. Observándolos. Recuerdo perfectamente el momento en que uno de los locutores giró lentamente la cabeza hacia esa cosa. La transmisión se cortó de golpe. Después, silencio. Y entonces alguien comenzó a golpear violentamente la puerta. No eran golpes humanos. Parecía un animal desesperado intentando entrar.
Las paredes vibraban. Mauricio comenzó a llorar del miedo. Yo mismo apenas podía sostener el arma. Hasta que, de pronto, todo se detuvo. Silencio absoluto otra vez. Las luces regresaron. Y la puerta finalmente se abrió sola. El pasillo estaba vacío. Bajamos corriendo las escaleras sin mirar atrás. Afuera seguía cayendo la tormenta. Pero antes de subir a la patrulla vimos algo dentro del edificio. En la ventana del segundo piso. Una silueta. Alta. Inmóvil. Mirándonos. Pensé que era un reflejo, hasta que la luz de un relámpago iluminó su rostro. No tenía ojos. Solo una sonrisa enorme y oscura. Arrancamos inmediatamente. Esa misma noche regresamos con más oficiales. El edificio estaba completamente vacío. No había locutores. No había empleados. La estación llevaba abandonada más de 15 años. Según archivos municipales, la emisora cerró después de que 2 conductores desaparecieran durante una transmisión nocturna en 1998. Nunca encontraron sus cuerpos. Lo peor vino después. Porque semanas más tarde pedí acceso a las grabaciones de nuestra radio policial para entender qué había pasado realmente. Y descubrí algo que todavía me despierta sudando en las madrugadas. Aquella noche, nunca recibimos ninguna llamada de auxilio. Nadie nos envió ahí. La patrulla La paciente del tercer piso. En 2009 yo trabajaba como policía municipal en las afueras de Durango. Había zonas donde casi nunca ocurría nada importante, solo reportes repetitivos, pleitos domésticos o llamadas falsas hechas por adolescentes aburridos. Pero existía un lugar que todos evitábamos mencionar durante los turnos nocturnos. El antiguo Hospital San Jerónimo. El edificio llevaba abandonado desde finales de los años 60 y se levantaba aislado entre terrenos baldíos y caminos de terracería. Era enorme, gris y húmedo, con 3 pisos corroídos por el tiempo. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de moho oscuro y raíces secas trepaban por la fachada como si intentaran abrirse paso hacia adentro. Decían que ahí encerraban personas con enfermedades mentales severas, aunque muchos aseguraban que en realidad internaban a cualquiera que resultara incómodo para sus familias. Mujeres con depresión, alcohólicos, hombres violentos, incluso personas completamente sanas cuyos parientes querían desaparecer. Los rumores sobre abusos nunca dejaron de circular. Pacientes sedados durante días enteros. Habitaciones de aislamiento donde la gente gritaba toda la noche. Muertes que jamás fueron registradas oficialmente. El hospital cerró después de un incendio extraño ocurrido en el tercer piso. Nunca encontraron la causa. Desde entonces el lugar quedó abandonado. Y aún así, seguían llegando reportes. Siempre de madrugada. Los veladores de unas bodegas cercanas juraban ver luces moviéndose entre las ventanas. Algunas personas aseguraban escuchar gritos cuando pasaban por la carretera. Otros hablaban de una mujer parada cerca de las escaleras del último piso. Aquella noche nos enviaron por algo parecido. Mi compañero Iván y yo recibimos el reporte cerca de las 2 de la mañana. Un vigilante aseguraba que había alguien caminando dentro del edificio. Pensaron que podían ser indigentes o drogadictos usando el hospital como refugio. Nada fuera de lo común. Cuando llegamos, el viento hacía crujir los árboles secos alrededor del inmueble. La lluvia de horas antes había dejado el terreno lleno de lodo y charcos oscuros. Recuerdo que lo primero que me incomodó fue ver una luz encendida en el tercer piso. Una luz amarilla.
muy tenue, como una vela moviéndose lentamente detrás de las ventanas. Iván también la vio. Nos acercamos iluminando con las linternas, esquivando basura y muebles podridos abandonados afuera. La entrada principal estaba abierta apenas unos centímetros. No había candados rotos. Alguien había entrado recientemente. El olor dentro del hospital era insoportable. Humedad, polvo y algo más, algo parecido al olor de carne vieja encerrada demasiado tiempo. Nuestros pasos resonaban por los pasillos vacíos mientras avanzábamos revisando habitaciones destruidas. Había camas oxidadas, correas colgando de algunas paredes y expedientes tirados por todas partes. Muchos tenían fotografías pegadas. Pacientes mirando directamente a la cámara con expresiones vacías. Algunos parecían niños. Iván comenzó a ponerse nervioso cuando escuchamos el primer ruido arriba de nosotros. Un golpe seco. Después otro. Como alguien caminando lentamente sobre el techo del segundo piso. Pensamos que tal vez eran vagabundos. Subimos. Mientras avanzábamos por las escaleras, noté algo extraño en las paredes. Había marcas hechas con uñas. Decenas de líneas profundas cubriendo el yeso húmedo. Y palabras repetidas una y otra vez. No me dejen aquí. La letra cambiaba constantemente. Algunas parecían hechas por un niño, otras por alguien desesperado. Seguimos avanzando. En el segundo piso no encontramos a nadie. Pero sí escuchamos algo. Una mujer tarareando. Muy despacio. La melodía venía del piso superior. Iván quiso llamar refuerzos. Yo le dije que probablemente alguien estaba viviendo ahí arriba. Honestamente, en ese momento todavía intentaba convencerme de que existía una explicación lógica. Pero en cuanto llegamos al tercer piso entendí que algo no estaba bien. El aire era mucho más frío. Tan frío que podíamos ver nuestra respiración. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, aunque muchas tenían pequeñas ventanas metálicas por donde antes observaban a los pacientes. Y detrás de una de ellas vi movimiento. Alguien acababa de asomarse. Corrí inmediatamente hacia la puerta pensando que por fin habíamos encontrado a la persona dentro del hospital. La habitación estaba vacía. Pero había algo escrito en la pared con una sustancia negra. No abras cuando ella llore. Sentí un escalofrío horrible. Iván me preguntó si había visto eso. No le respondí. Porque en ese momento escuchamos un llanto al final del pasillo. Una mujer. Débil. Doloroso. La encontramos parada cerca de una ventana rota. Llevaba una bata blanca vieja y el cabello le cubría completamente el rostro. Estaba inmóvil, observando hacia el exterior bajo la lluvia. Le hablamos varias veces. No respondió. Pensamos que podía tratarse de una indigente con problemas mentales. Iván comenzó a acercarse lentamente mientras yo alumbraba con la linterna. Y entonces la mujer giró apenas la cabeza. Nunca olvidaré lo que vi. Su rostro estaba quemado. No parcialmente. Completamente destruido. La piel negra y agrietada como carbón húmedo. Uno de sus ojos colgaba apenas dentro de la cuenca. Retrocedimos del impacto. La mujer comenzó a llorar más fuerte. Pero algo no encajaba. No movía los labios. El sonido salía aún cuando su boca permanecía cerrada. Y entonces sonrió.
Dios. Esa sonrisa era imposible. Demasiado grande. Como si la piel quemada estuviera rasgándose lentamente alrededor de la mandíbula. Iván gritó y levantó el arma. La linterna comenzó a fallar. Parpadeó 2 veces. Y la mujer desapareció. Simplemente ya no estaba ahí. Escuchamos entonces puertas azotándose por todo el piso. Golpes violentos. Gritos. Decenas de voces mezcladas. Algunas lloraban. Otras reían. Era como si todas las habitaciones hubieran despertado al mismo tiempo. Intentamos bajar corriendo, pero el pasillo parecía distinto. Más largo. Las paredes estaban cubiertas ahora por manchas negras de humedad que no habíamos visto antes. Y algo comenzó a arrastrarse detrás de nosotros. No eran pasos. Sonaba como un cuerpo quemado deslizándose lentamente sobre el suelo. Iván volteó primero. Y comenzó a rezar. Detrás venía la mujer. Pero ya no caminaba. Se arrastraba boca abajo, quebrando los brazos en direcciones imposibles mientras avanzaba cada vez más rápido. Recuerdo claramente el sonido de sus huesos tronando sobre el piso. Corrimos desesperados hasta las escaleras. Iván tropezó antes de bajar. Yo intenté ayudarlo. Y entonces algo lo jaló de la pierna desde la oscuridad del pasillo. Lo escuché gritar mi nombre. Solo una vez. Después lo arrastraron hacia arriba. Todavía puedo escuchar cómo sus uñas raspaban los escalones mientras intentaba sujetarse. Yo subí tras él unos metros, pero me detuve cuando vi todas aquellas figuras inmóviles observándome desde el pasillo. Pacientes. Docenas de ellos. Quemados. Mutilados. Parados completamente quietos bajo la oscuridad. Y al fondo, aquella mujer. Sonriendo. Con Iván tirado a sus pies. Salí corriendo del hospital sin mirar atrás. Los refuerzos llegaron 20 minutos después. Entraron conmigo al edificio. Nunca encontraron a Iván. Ni sangre. Ni huellas. Nada. Solo hallaron expedientes quemados en el 3er piso. Entre ellos estaba el archivo de una paciente llamada Alma Ríos, sobreviviente del incendio de 1968. Según los documentos, después del accidente ella comenzó a atacar al personal médico diciendo que los otros pacientes seguían vivos dentro de las paredes. La encerraron sola en aislamiento. 3 días después desapareció. El detalle que me hizo renunciar ocurrió semanas más tarde. Cuando revisaron las cámaras exteriores instaladas cerca de la carretera. En la grabación aparezco saliendo del hospital completamente solo. Corriendo bajo la lluvia. Pero detrás de mí, durante apenas 2 segundos, puede verse claramente a Iván caminando lentamente hacia el 3er piso. Como si hubiera entrado voluntariamente otra vez. Nunca encontraron su cuerpo. Y desde entonces, cada vez que cierro los ojos por demasiado tiempo, vuelvo a escuchar algo arrastrándose lentamente detrás de mí en la oscuridad. El perro del Monte Negro. En 2014 trabajaba como policía ministerial en Coahuila, cerca de una zona de rancherías alejadas donde el monte se extendía durante kilómetros enteros. Era terreno seco, lleno de caminos de tierra y parcelas abandonadas donde la señal de radio apenas funcionaba por las noches. Todo comenzó con animales muertos.
Al principio nadie le dio importancia. Vacas abiertas desde el vientre, gallinas despedazadas y perros encontrados sin piel cerca de los corrales. Los rancheros aseguraban que aquello no era obra de coyotes ni de animales comunes. Decían que algo caminaba por el monte durante la madrugada. Algo grande. Las primeras semanas se tomaron como rumores para espantar a la gente. Varias constructoras habían comprado terrenos cercanos para levantar viviendas económicas, así que muchos pensaron que los mismos rancheros exageraban historias para evitar perder sus propiedades. Pero después comenzaron las desapariciones. Primero fue un muchacho de 19 años que salió a buscar una vaca extraviada. Encontraron su camioneta encendida cerca de una brecha, pero él nunca apareció. Luego desapareció una mujer que regresaba de trabajar en un puesto de comida sobre carretera. Hallaron sus zapatos tirados entre el monte. Lo peor fue cuando desapareció un niño. A partir de ahí nos ordenaron investigar formalmente. Yo trabajaba junto a Martín, un agente con más de 20 años de experiencia. Era el tipo de hombre que se burlaba de cualquier historia sobrenatural. Según él, todo tenía explicación lógica. La nuestra llegó una tarde calurosa de octubre. Nos enviaron a una ranchería llamada El Cántaro, a casi 1 hora de la ciudad. El reporte hablaba de otra vaca muerta. Cuando llegamos, entendí por qué los rancheros estaban aterrados. El animal estaba completamente abierto desde el abdomen. Los intestinos habían sido arrancados y esparcidos alrededor como si algo hubiera comido desesperadamente. Pero no eran solo las heridas. Había mordidas enormes. Demasiado grandes para un perro. Además, encontramos marcas profundas alrededor del cadáver. Huellas alargadas parecidas a patas, aunque algunas terminaban en algo similar a dedos humanos. Martín intentó burlarse frente a los rancheros, diciendo que seguramente se trataba de perros salvajes trabajando en grupo. Nadie se rió. Un anciano llamado Don Eliseo se acercó a nosotros mientras fumaba lentamente un cigarro. Nos dijo que aquello no era un animal normal. Contó que varias noches había visto al perro caminando entre los matorrales cerca de su propiedad. Un perro negro. Muy alto. Parado sobre 2 patas. Martín soltó una carcajada apenas escuchó eso. Pero el viejo jamás cambió la expresión. Nos dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Si quieren saber qué se llevó a esas personas, quédense esta noche. Aceptamos más por orgullo que por convicción. Queríamos demostrar que todo aquello era paranoia colectiva. Regresamos al anochecer con rifles, lámparas y la patrulla. Nos instalamos cerca de un corral abandonado junto al monte. La oscuridad ahí era distinta a la de la ciudad. Más pesada. Más silenciosa. No había cerro cerca. Solo llanura seca y monte bajo moviéndose con el viento. Alrededor de las 11 de la noche escuchamos el primer ruido. Algo caminaba dentro del monte. No corría. Avanzaba lentamente alrededor del corral, quebrando ramas secas a cada paso. Alumbramos varias veces hacia la oscuridad, pero no vimos nada. Martín seguía convencido de que era un coyote. Hasta que encontramos las huellas. Habían aparecido detrás de la patrulla sin que escucháramos nada acercarse. Eran enormes. Parecían patas de perro, pero demasiado largas. Algunas marcas mostraban claramente algo parecido a talones humanos hundidos en la tierra húmeda. Recuerdo que Martín dejó de bromear desde ese momento. A medianoche comenzaron los sonidos. Primero escuchamos un gruñido grave proveniente del monte. Después algo peor. Una voz.
Alguien estaba llamando desde la oscuridad. Era una mujer. Pedía ayuda. Se escuchaba débil, llorando entre los árboles secos. Martín pensó inmediatamente que tal vez una persona seguía viva ahí dentro. Tomó la linterna y comenzó a avanzar hacia el sonido. Yo fui detrás. Mientras caminábamos, la voz seguía alejándose lentamente, como si quisiera guiarnos más adentro del monte. Y entonces la reconocí. La voz pertenecía a mi madre. Sentí un frío horrible recorriéndome el cuerpo. Mi madre había muerto 6 años antes. Me detuve inmediatamente. Martín volteó confundido, preguntándome qué ocurría. Antes de que pudiera responder, escuchamos otro llamado. Esta vez era la voz de un niño. El niño desaparecido. Lo sabíamos porque todos habíamos escuchado las grabaciones de búsqueda semanas antes. Martín comenzó a ponerse nervioso. La radio dejó de funcionar. Solo emitía estática. Y fue entonces cuando vimos los ojos. 2 reflejos amarillos entre los matorrales. Muy altos. A casi 2 metros del suelo. Pensé que era una persona sosteniendo una lámpara hasta que esa cosa comenzó a moverse. Salió lentamente del monte. Todavía me cuesta describirlo. Tenía el cuerpo parecido al de un perro flaco y enorme, cubierto de pelo oscuro mojado. Pero caminaba sobre 2 patas traseras deformes, demasiado largas, terminadas en garras negras. Los brazos colgaban hasta casi tocar el suelo. Y su rostro. Dios. Parecía el hocico de un perro estirado de manera antinatural sobre algo humano. La mandíbula era demasiado grande. Abierta más de lo posible. De ella colgaban pedazos de carne fresca. Aquella cosa nos observó inmóvil. Después sonrió. No como un animal. Como una persona entendiendo perfectamente nuestro miedo. Martín disparó primero. El sonido retumbó por todo el monte. La criatura salió corriendo. Pero no hacia atrás. Corrió alrededor de nosotros a una velocidad imposible. Escuchábamos sus patas golpeando la tierra mientras giraba entre la oscuridad sin dejarse ver. Entonces comenzó a imitarnos. Escuchábamos nuestras propias voces dentro del monte. Exactamente iguales. La cosa repetía frases que acabábamos de decir segundos antes. Después imitó gritos humanos. Y finalmente escuchamos algo que me hizo perder el control. La voz de Martín. Pidiendo ayuda. Pero Martín seguía parado junto a mí. Entonces vimos otra figura entre los árboles. Parecía una persona de pie. Pensamos que quizá era alguno de los desaparecidos. Alumbramos directamente hacia ella. Y descubrimos que era un cuerpo humano clavado verticalmente sobre un tronco seco. Completamente destrozado. Sin mandíbula. Martín vomitó inmediatamente. La criatura apareció detrás del cadáver. Esta vez pudimos verla completa. Era más alta de lo que creíamos. Casi tocaba las ramas superiores. Y sus ojos.